Buenos días, este día vamos a continuar estudiando la unidad número 4 que corresponde a energía y metabolismo. Si recuerdan, en la clase anterior habíamos hablado un poco acerca de la importancia de la energía para poder llevar a cabo todo el trabajo biológico que las células necesitan hacer para el mantenimiento. Además, veíamos también cómo los organismos vivos son capaces de llevar a cabo diferentes transformaciones energéticas, cumpliendo siempre con las leyes de la termodinámica. En esta clase vamos a estudiar un poco siempre esas transformaciones energéticas, pero vamos a ver cómo es que la energía que se libera en ciertas reacciones puede ser aprovechada para llevar a cabo reacciones de síntesis que necesitan un aporte de energía. Los objetivos para esta clase serán analizar cómo los cambios de energía libre en una reacción están relacionados con los cambios en la entropía y entalpía. También aprender a distinguir entre reacciones exergónicas y endergónicas y ejemplificar cómo se pueden acoplar. Explicar además la estructura química del ATP que le permite además transferir un grupo fosfato. Analizar el papel central del ATP en el metabolismo energético global de las células. Para esto vamos a estar desarrollando el siguiente contenido. Vamos a hablar acerca de rutas metabólicas, hablaremos un poco acerca de la energía libre de Gibbs y vamos a revisar cómo se hacen los cálculos para poder determinar si una reacción va a ser espontánea energéticamente o no. Hablaremos también un poco acerca del acoplamiento energético, la estructura del ATP y el papel del ATP en el metabolismo. Bien, ya habíamos mencionado anteriormente que el metabolismo implica todas las reacciones químicas y transformaciones energéticas que van a estar ocurriendo al interior de las células. Cuando hablamos de metabolismo, podemos mencionar principalmente dos grandes rutas metabólicas, que son el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo se refiere a la degradación de moléculas, es decir, aquí moléculas complejas, principalmente polímeros, como por ejemplo las proteínas, los polisacáridos, se van a estar degradando a sus monómeros, es decir, las proteínas se van a convertir en aminoácidos y los polisacáridos en monosacáridos. Por lo tanto, en este tipo de reacciones habrá rompimiento de enlaces y eso genera la liberación de energía. Esa energía, luego de ser transformada al interior de la célula, se va a utilizar para llevar a cabo reacciones de síntesis de moléculas, que son las que ocurren en el anabolismo. ¿Sí? El anabolismo se va a referir a síntesis de moléculas. Entonces, aquí al contrario del catabolismo, vamos a estar usando todos los monómeros, por ejemplo, los aminoácidos, los monosacáridos, para poder sintetizar moléculas complejas, ¿verdad? O polímeros. Y para esto requiere un aporte energético, que como podemos ver, esa energía proviene de toda la energía que se recopiló durante las reacciones catabólicas. Veamos entonces cómo fluye la energía en las reacciones químicas, principalmente aquellas reacciones que van a estar ocurriendo en el interior de las células. Recordemos que una reacción química es un proceso donde se forman o se rompen enlaces químicos que son los que van a mantener unidos a los átomos, ¿verdad? Para formar principalmente moléculas o diferentes compuestos. En todas las reacciones químicas, una serie de compuestos que son los reactivos se van a estar transformando
para formar otro conjunto de compuestos que son los productos. Y es importante tomar en cuenta que toda reacción química va a necesitar un suministro neto de energía, ya sea que libere energía o que requiera energía para que pueda llevarse a cabo. Entonces, todas aquellas reacciones que liberan energía se conocen como reacciones exergónicas. La palabra exergónica viene del griego energía que sale, ¿verdad? Porque esa reacción está liberando o produciendo energía. En este caso, los reactivos tienen mayor energía que los productos. Si ven, están aquí en el esquema en un nivel más alto que los productos. Generalmente, en este tipo de reacciones se van a estar rompiendo enlaces y eso permite que se libere esa energía y en este caso pues esta sería una reacción energéticamente favorable. Todas las reacciones catabólicas, o sea, esas reacciones de degradación que nosotros veíamos, van a ser reacciones exergónicas. Existen otro tipo de reacciones que se conocen como endergónicas, porque en este caso, si podemos observar aquí, los reactivos tienen menor energía que los productos. Es decir, para que nosotros podamos llevar a cabo esta reacción, necesitamos un aporte de energía para poder pasar de estados menos energéticos a estados más energéticos. Generalmente aquí estamos hablando de reacciones donde se necesitan formar enlaces principalmente, ¿verdad? Y recordemos que todo lo que sea formar, o sea, síntesis, va a requerir un aporte de energía. Entonces, a estas reacciones que necesitan un suministro de energía para que puedan ocurrir, se les conoce como endergónicas. Y principalmente las reacciones anabólicas van a ser reacciones endergónicas. Entonces, como hemos visto, habrán reacciones que durante el transcurso de la reacción van a liberar energía, ¿verdad? Y esas son las reacciones exergónicas que ocurren principalmente en el catabolismo. Y habrán otro tipo de reacciones que necesiten de un aporte de energía para poderse llevar a cabo y son las que ocurren principalmente dentro del anabolismo. Pero ¿cómo saber entonces cuando la energía implicada en estas reacciones esté disponible para realizar trabajo celular? Que al final, pues eso es lo que interesa para la célula, ¿verdad? De toda esa energía que se está transformando a través de estas reacciones químicas, ¿qué cantidad de energía la célula puede aprovechar para llevar a cabo todas sus actividades? Para poder estudiar un poco más a profundidad cómo se puede aprovechar esta energía, hay toda un área dentro de la bioquímica que se conoce como bioenergética, que se dedica al estudio cuantitativo de la transferencia y utilización de energía por los seres vivos. Entonces, para poder comprender un poco qué es lo que estudia la bioenergética, es necesario recordar algunos conceptos que veíamos en la clase anterior. Y vean que en esta clase nosotros lo vamos a ver de una forma bastante simplificada, no vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a tomar en cuenta al menos los conceptos básicos para que ustedes puedan comprender cómo es que las células pueden aprovechar esta energía que está fluyendo durante las reacciones químicas. En la clase anterior hablábamos acerca de cómo los organismos vivos cumplen con las leyes de la termodinámica y mencionábamos que los seres vivos no son capaces de crear la energía que necesitan para llevar a cabo el trabajo celular, pero sí pueden transformarla en otras formas de energía que son aprovechadas por las células. Mencionábamos también
que las moléculas almacenan energía en forma de energía potencial y que en el estado inicial, es decir, antes que se dé la transformación energética, un indicador de esa energía potencial disponible es la entalpía, que se representa con una letra H mayúscula, por lo que en el estado inicial el valor de la entalpía será mayor y nos representa esa energía almacenada disponible que tenemos antes de que se dé la transformación. A medida que avanzan estas transformaciones energéticas, se pasa a un estado final que, como podemos ver acá, es mucho más desordenado y mucho más aleatorio. Una medida de ese grado de desorden y aleatoriedad es la entropía, que se representa con una letra S y que será mayor en el estado final, es decir, cuando ya ha ocurrido la transformación energética. Además, durante este proceso, la energía se estará transformando dentro de las células principalmente en dos formas. Parte se transformará en calor, que es un tipo de energía que no se puede utilizar para llevar a cabo trabajo celular, y otra parte se va a transformar en energía útil, que es la que vamos a poder usar para llevar a cabo esas actividades celulares. Entonces, recordemos que todas estas transformaciones energéticas van a estar ocurriendo en el momento que se dan las reacciones químicas. Entonces, prácticamente esto es lo que está pasando en el metabolismo. Durante el catabolismo tenemos un estado inicial ordenado donde tenemos moléculas grandes como por ejemplo los polímeros, que están unidas a través de diferentes enlaces. Entonces, a medida que avanza esa reacción química, esos enlaces se rompen y la energía potencial que teníamos almacenada en estas moléculas se libera y pasamos a un estado mucho más desordenado y mucho más aleatorio, es decir, con mayor entropía. Y en esta transformación estaríamos convirtiendo la energía en calor y energía útil para llevar a cabo trabajo celular. Ahora, si ustedes recuerdan, esto es prácticamente lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica, que en cada transformación energética se va a tender a generar este desorden, ¿verdad? Y se va a tender a un aumento de la entropía. Pero si ustedes recuerdan, decíamos que los organismos vivos son altamente organizados. Es decir, podrán las células pasar de este estado con mayor entropía, con mayor desorden, a un estado más ordenado y que además sea más energético. Pues prácticamente sí pueden, pero para poder hacerlo van a necesitar un aporte externo de energía. Y esa energía pues viene prácticamente de la energía que se liberó durante las transformaciones energéticas que ocurren en el catabolismo. Y con esta energía, pues ahora sí las células pueden usar estos monómeros, formar enlaces y crear polímeros. Con esto estaríamos pasando de un estado menos ordenado, es decir, un estado con mayor entropía, un estado que además es menos energético. Aquí tenemos menos energía potencial, ¿verdad? Y estaríamos pasando a un estado más energético, pero con la ayuda de un aporte de energía externa que se generó durante las transformaciones energéticas que ocurrieron en el catabolismo. Entonces, si ven, prácticamente las células pueden llevar a cabo todo su trabajo celular gracias a estas transformaciones energéticas constantes que están ocurriendo en su interior.
¿Cómo podemos entonces conocer o determinar cuando una reacción ocurrirá de forma espontánea o si necesitará un aporte extra de energía para que pueda ocurrir? Es aquí donde la entropía y la entalpía se relacionan con otro tipo de energía que es la energía libre de Gibbs. Llamada así en honor al científico que realizó estos estudios para poder determinar o calcular la energía útil para llevar a cabo trabajo celular. Entonces, la energía de Gibbs es la cantidad de energía disponible para efectuar trabajo bajo las condiciones de una reacción química y se representa con la letra G mayúscula. Esta nos permite evaluar qué reacciones ocurrirán de forma espontánea y cuáles requerirán cierta cantidad de entrada de energía para poderse llevar a cabo. Para calcularlo utilizamos la siguiente fórmula. El delta G, que representa el cambio de energía libre, se calcula tomando en cuenta el valor del cambio de entalpía, es decir, el valor inicial y final del cambio de entalpía menos el cambio de entropía a temperatura y presión constantes. Esta medición nos va a permitir poder predecir cuándo una reacción ocurrirá de forma espontánea, dependiendo del valor del delta G que obtengamos, o cuándo va a necesitar un aporte de energía para que se pueda llevar a cabo. Y eso nos permite evaluar entonces la cantidad de energía útil que esté disponible en algún momento para poder llevar a cabo trabajo celular. En función de sus cambios de energía libre, las reacciones químicas pueden clasificarse entonces como exergónicas o endergónicas. Una reacción exergónica ocurrirá cuando hay liberación neta de energía libre. La energía va a disminuir durante la reacción exergónica. Recordemos que en las reacciones exergónicas los reactivos tienen más energía que los productos. Por lo tanto, cuando se dé el transcurso de esa reacción, la energía que teníamos almacenada en los reactivos se va a liberar y por lo tanto va a comenzar a disminuir durante el proceso de la reacción, es decir, los productos serán menos energéticos porque parte de esa energía se liberó. Después de hacer muchos experimentos, los científicos han llegado a la conclusión que las reacciones exergónicas van a tener un delta G negativo. Es decir, cuando nosotros veamos un delta G con ese valor negativo, que puede ser, por ejemplo, menos 200 kilocalorías, recordemos las unidades que mencionábamos al inicio con las cuales vamos a medir esa energía liberada. Cuando veamos ese valor negativo, pues indica que esa energía está disponible para poder utilizarla y llevar a cabo cualquier tipo de trabajo celular que en un determinado momento lo necesite. En el caso de las reacciones endergónicas, estas recordemos que absorben energía, principalmente energía libre que encuentran en el ambiente, porque aquí los productos son mucho más energéticos que los reactivos y por lo tanto la energía libre aumenta durante la reacción endergónica y los productos que obtengamos van a ser altamente energéticos y van a estar almacenando energía. Se sabe también que las reacciones endergónicas tendrán un delta G positivo, ¿verdad? Cuando nosotros veamos un valor de delta G positivo, quiere decir que esa es la cantidad de energía que necesita algún proceso o la reacción química para que se pueda llevar a cabo. Aquí podemos observar una analogía de cómo son estos gráficos de las reacciones endergónicas y exergónicas. Vean que las reacciones
Endergónicas prácticamente son reacciones cuesta arriba. Para nosotros poder llevar esta piedra hasta la punta de la colina, hay que aportar energía, ¿verdad? Para que la piedra pueda rodar hacia arriba. Cuando estamos en lo alto de la pendiente, pues la piedra almacena mayor cantidad de energía potencial. Lo mismo ocurre en las reacciones endergónicas. Cuando estamos pasando de un estado menos energético en los reactivos a un estado más energético en los productos y tuvimos que hacer un aporte de energía para poderlo formar, esos productos van a estar almacenando energía. En el caso de las reacciones exergónicas, por ejemplo, la piedra de forma espontánea va a rodar a través de la colina. Son reacciones cuesta abajo, donde ese proceso energéticamente es espontáneo, es favorable y por lo tanto al rodar libera energía, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos reactivos con mayor cantidad de energía y se procesan durante una reacción química, esa energía almacenada se va a liberar y por lo tanto la energía libre va a disminuir formando productos menos energéticos. Aquí tenemos el ejemplo de dos procesos que ocurren en los organismos vivos con su respectivo delta G o cambio de energía libre. Entonces, el primero que tenemos acá es la fotosíntesis. Como ustedes saben, es un proceso que se lleva a cabo al interior de los cloroplastos en los organismos autótrofos. En este proceso se utilizan compuestos sencillos como el CO2 y el agua para sintetizar compuestos complejos como la glucosa. Y además en este proceso también se forma oxígeno. Pero como podemos observar, estamos pasando de reactivos que eran menos energéticos a formar productos que son más energéticos. Y por lo tanto, para que este proceso anabólico pueda ocurrir, se necesitará un aporte de energía. Es por eso que observamos acá que su delta G tiene un valor positivo. Y esto nos está diciendo que para que pueda ocurrir la fotosíntesis se necesita un aporte de energía de 286 kilocalorías por mol, ¿verdad? Se necesita ese aporte externo de energía libre para que se pueda llevar a cabo este proceso. Aquí tenemos otro proceso que es la respiración celular, que como ustedes saben ocurre en las mitocondrias. En este proceso, la glucosa en presencia de oxígeno se degrada a CO2 y agua y durante el transcurso de la reacción se libera energía. Entonces, como podemos observar, los reactivos tienen mayor energía que los productos porque son moléculas más complejas. Por lo tanto, el delta G de este proceso es negativo, es de menos 286 kilocalorías por mol. ¿Qué quiere decir entonces este valor de energía libre? Que este proceso me está generando esta cantidad de energía que se puede utilizar para llevar a cabo trabajo celular, porque es energía que se ha liberado durante el proceso de la reacción, ¿verdad? Y por lo tanto estará disponible en forma de energía útil para poder llevar a cabo cualquier tipo de trabajo. Entonces, como podemos ver, el delta G no solo nos permite predecir si la reacción será espontánea, energéticamente favorable o si va a requerir un aporte de energía, sino que también nos permite saber la cantidad de energía libre que está disponible para realizar trabajo celular, ¿verdad? Que será en el caso de la energía que se libera durante los procesos exergónicos o catabólicos. En base a esto, el cambio de energía libre o delta G
será representado por la diferencia entre la energía libre del estado final y la energía libre del estado inicial, por lo que podemos calcularlo utilizando la siguiente reacción. El cambio de energía libre será igual a la energía libre del estado final menos la energía libre del estado inicial. En una reacción química, el estado final corresponde a la energía libre de los productos, mientras que el estado inicial corresponde a la energía libre de los reactivos. Aplicando esta fórmula podemos entonces nosotros predecir cómo será el delta G o el cambio de energía de estas reacciones que están representadas con estos gráficos. Si ven, tenemos representada la energía libre versus el curso de la reacción. Y podemos observar que en este primer gráfico los reactivos tienen mayor energía libre que los productos, mientras que en esta otra reacción los reactivos tienen menor energía libre, vean, el valor es menor que los productos, ¿verdad? Los productos serán más energéticos. Por lo tanto, bueno, con solo ver el gráfico ustedes ya pueden predecir si es un proceso energéticamente favorable, termodinámicamente favorable o no, ¿verdad? Entonces, pero utilizando esta fórmula, ustedes ahí van a poder calcular los valores del cambio de energía libre y determinar si será un proceso que necesite energía para que se lleve a cabo o si será un proceso que esté liberando energía que se pueda llevar a cabo para realizar algún tipo de trabajo celular. Entonces, ahí les queda esa pequeña tarea de que hagan el cálculo del delta G, ¿verdad? Y puedan concluir acerca de los valores que obtienen. Dentro de las células constantemente están ocurriendo tanto reacciones exergónicas como endergónicas. En el caso de las reacciones exergónicas, que son reacciones donde se están degradando moléculas complejas a moléculas sencillas, estas ocurren prácticamente de forma espontánea porque son reacciones energéticamente favorables que permiten que se pueda liberar cierta cantidad de energía durante el transcurso de esa reacción. Pero por el contrario, las reacciones endergónicas, que son todas aquellas reacciones de síntesis donde se necesitan formar a partir de moléculas pequeñas, moléculas complejas como los polímeros, son reacciones que van a necesitar un aporte externo de energía libre para que puedan ocurrir. Entonces, si constantemente estos dos tipos de reacciones se llevan a cabo en la célula, ¿cómo hace la célula para poder impulsar esas reacciones que necesitan energía? ¿De dónde viene esa energía necesaria para la síntesis de compuestos durante el anabolismo? Pues para poder llevar a cabo estas reacciones que necesitan energía, las células realizan un proceso que se conoce como acoplamiento energético, donde toda la energía que se libera durante las reacciones que son energéticamente favorables, termodinámicamente favorables y que tienen un delta G menor a 0, se va a utilizar para impulsar aquellas reacciones que necesiten un aporte externo de energía, ¿verdad? Reacciones que energéticamente no son favorables y que tengan delta G positivos. Entonces, en las reacciones acopladas, la reacción exergónica, que es, como decíamos, es una reacción favorable, va a proporcionar la energía libre requerida para poder manejar o impulsar la reacción endergónica, que termodinámicamente pues es desfavorable, y como necesita ese aporte extra de energía, esa energía vendrá prácticamente de todas las reacciones de degradación
que ocurren durante el catabolismo. Toda esa energía que se libere durante el catabolismo va a ser utilizada para impulsar el anabolismo, que son esas reacciones de síntesis, ¿verdad? Entonces, de esa forma la célula es capaz de acoplar esa energía libre para impulsar las reacciones que necesitan un aporte extra de energía. Veamos cómo ocurre ese acoplamiento con un ejemplo. Aquí tenemos, como pueden observar, dos reacciones y cada una tiene su valor de delta G. Como podemos ver, y ustedes ya saben reconocer, me imagino por lo que hemos visto anteriormente, la reacción número 1 es una reacción endergónica. Para que esta reacción ocurra, se necesitan 20.9 kilojoules por mol. Aquí tenemos la otra unidad de medida que se utiliza para la energía, que son las calorías por mol, ¿verdad? Entonces, si ven, está expresado tanto en kilojoules como en kilocalorías. Entonces, para que esta reacción pueda ocurrir, vamos a necesitar este aporte energético. Tenemos por otro lado otra reacción que durante el proceso libera energía. Si podemos observar, esta tiene un delta G de menos 35.5 kilojoules por mol. Por lo tanto, puede acoplarse la energía que se está liberando en esta reacción para poder impulsar la reacción endergónica. Veamos cómo se lleva a cabo entonces ese acoplamiento. Si nosotros acoplamos las dos reacciones, podemos observar que tenemos un delta G total del proceso de menos 12.6 kilojoules por mol. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso después de utilizar la energía que teníamos en la reacción exergónica, el proceso es energéticamente favorable porque todavía nos sobra cierta cantidad de energía. Para que un proceso pueda considerarse un acoplamiento energético que pueda ocurrir, el delta G de la reacción que genera energía debe ser mayor a lo que yo necesito de energía para que ocurra esa reacción. Es decir, si por ejemplo yo aquí tuviera un delta G de 20.9 o menor a 20.9 kilojoules por mol, estas reacciones no podrían acoplarse porque yo estaría obteniendo un delta G total del proceso de 0 o con un signo positivo, ¿verdad? Entonces, si el delta G total del proceso es positivo, ese acoplamiento no se puede llevar a cabo. Vean que siempre el delta G de la reacción exergónica pues debe ser mayor a lo que yo necesito, mayor a esa cantidad de energía, a la energía que yo necesito para impulsar esa reacción endergónica. Entonces, prácticamente de esta forma, la célula es capaz de acoplar estas reacciones que liberan energía con las reacciones que necesitan un aporte de energía extra para estar llevando a cabo tanto los procesos catabólicos como los procesos anabólicos. Bien, como hemos visto hasta ahora, las células son capaces de acoplar las reacciones exergónicas que liberan energía y utilizar esa energía para impulsar las reacciones endergónicas que necesitan un aporte externo de energía. Pero ¿cómo se transfiere esta energía de una reacción a otra? Es decir, la energía no puede irse así mágicamente volando de una reacción a otra, sino que debe haber un intermediario que transporte esa energía que se libera durante el catabolismo y lo lleve o lo transmita hacia las reacciones del anabolismo. Entonces, ese intermediario entre las reacciones exergónicas que se acoplan a las reacciones endergónicas es el ATP. Y vamos a ver que el ATP es una molécula muy importante
para poder utilizar toda esa energía que se aprovecha a partir del catabolismo y poder impulsar todas esas actividades que requieren un aporte energético para el mantenimiento celular. Veamos entonces qué es el ATP. En todas las células vivas, la energía va a estar temporalmente almacenada dentro de un compuesto químico que se conoce como trifosfato de adenosina, ATP si ven por sus siglas en inglés. Y este conserva la energía principalmente durante tiempos muy cortos. Va a ser un tipo de almacenamiento temporal de energía. Recordemos que las células tienen diferentes formas de almacenar la energía. Una de estas son, por ejemplo, cuando las células almacenan energía en forma de polisacáridos como el glucógeno, el almidón o en forma de lípidos. Esas son reservas energéticas a largo plazo. Pero a diferencia de estas, el ATP almacena la energía de forma temporal. Por eso se considera la moneda energética, porque en el momento que se necesite la energía, pues esta molécula estará disponible para aportar esa energía necesaria para que se lleven a cabo los procesos endergónicos. La energía que proviene de los alimentos prácticamente no se puede aprovechar directamente, sino que las células deben transformarlas inicialmente a una molécula más fácil de utilizar y que les permita llevar a cabo trabajo biológico, por lo que las células son capaces de transformar todas esas moléculas que tenemos en los nutrientes de los alimentos y convertirlas en ATP, que será esa forma de energía disponible para llevar a cabo el trabajo celular. Imagínense que el ATP es tan importante que incluso en reposo, sin estar haciendo ningún tipo de actividad como caminar, correr, estando en reposo, un humano consume prácticamente 45 kilogramos al día de ATP, porque nuestras células, aun cuando nosotros estamos en reposo, están llevando diferentes actividades que requieren trabajo celular y la energía necesaria para llevar a cabo ese trabajo proviene directamente del ATP. Entonces todos los organismos vivos van a realizar estas transformaciones y prácticamente todos utilizan esta molécula como almacenamiento de energía temporal. Veamos entonces cómo la estructura química de esta molécula le permite almacenar energía de forma temporal. Para comenzar, el ATP, como podemos observar aquí, es un nucleótido que estará formado por un azúcar de 5 átomos de carbono, la ribosa, que por un lado tiene unida una base nitrogenada, que es la adenina, y por otro lado tenemos la unión de 3 grupos fosfatos. Y es en esta región de la molécula, en el área de los grupos fosfatos, donde va a estar almacenada principalmente la energía que estará disponible para utilizarse en un determinado momento. Vean que los grupos fosfatos están unidos uno tras de otro, pero en algún momento determinado pueden separarse, liberar energía y igual pueden volverse a unir a la molécula. Entonces serán estos grupos fosfatos la región de la molécula donde se almacena esa energía y lo que permite que todas las células puedan almacenar energía en forma de ATP durante periodos muy breves, porque ya vamos a ver que también es una molécula un poco inestable que fácilmente puede hidrolizarse y romperse en esta región de los grupos fosfato. Entonces, estos enlaces que encontramos uniendo a los grupos fosfatos se conocen como enlaces fosfoanhidro de alta energía, principalmente porque
si nosotros observamos la carga que tiene esta región de la molécula, principalmente estos grupos fosfato tienen cargas negativas y por lo tanto en esta región se genera una gran tensión debido a la repulsión de cargas. Es por eso que la hidrólisis del ATP, cuando se rompen estos enlaces, genera una gran cantidad de energía que puede utilizarse para llevar a cabo trabajo celular. Prácticamente el eliminar o romper uno de estos enlaces fosfoanhidros genera menos 30.5 kilojoules por mol que estarán disponibles para llevar a cabo trabajo celular. Entonces, si ven esta región donde tenemos esa repulsión de cargas, es por eso que es la zona de la molécula donde se almacena la energía, porque es la zona más inestable y que fácilmente se puede romper a partir de la hidrólisis de estos enlaces. Constantemente las células están transformando ATP en ADP. Cuando nosotros eliminamos un grupo fosfato, cuando ese enlace se rompe para liberar energía, el ATP se convierte en difosfato de adenosina. Pero este difosfato de adenosina puede en algún momento volverse a fosforilar y convertirse en ATP, cuando nosotros agregamos en este caso un grupo fosfato. Entonces, esta hidrólisis del ATP constantemente se está dando en las células para poder obtener energía y constantemente también se va a estar formando ATP adicionando un grupo fosfato al ADP. Veamos entonces por qué la hidrólisis del ATP genera una gran cantidad de energía. Vean que aquí tenemos la reacción que se lleva a cabo durante la hidrólisis del ATP, donde el ATP en presencia de agua pierde un grupo fosfato y se convierte en difosfato de adenosina. La pérdida de este grupo fosfato genera energía que puede aprovecharse por la célula. Ese valor negativo del delta G se debe principalmente a dos factores. Para comenzar, si nosotros analizamos la molécula, mencionábamos que en la región de los grupos fosfato hay cargas principalmente negativas. Es decir, estos grupos fosfato no están muy cómodos entre ellos porque existe una gran repulsión de cargas que está generando tensión en esa región de la molécula. Por lo que cuando se da la hidrólisis hay una disminución de la repulsión de cargas y eso hace que ese rompimiento de los enlaces fosfoanhidros pues sean altamente energéticos. Además, también cuando se da ese rompimiento hay una estabilización por resonancia del grupo fosfato. El fosfato inorgánico que se libera es estabilizado por la resonancia y además por la formación de puentes de hidrógeno que se dan con el agua y eso hace que esta hidrólisis tenga un delta G exergónico, ¿verdad? Y que tenga ese valor negativo que nos permite utilizar esa energía para llevar a cabo trabajo celular. Entonces el ATP será la molécula que acopla las reacciones exergónicas con las reacciones endergónicas. Como podemos observar aquí, para que el ATP se forme en las células es necesario adicionar un grupo fosfato al ADP y por lo tanto esta es una reacción que requiere energía. ¿De dónde viene esa energía necesaria para que ocurra la síntesis de ATP? Pues de todas las reacciones exergónicas que ocurren durante el catabolismo. Esa energía es la que permite que se lleve a cabo
la síntesis del ATP adicionando un grupo fosfato. Luego, cuando se da la hidrólisis del ATP, la energía que se libera como producto de esa reacción se puede utilizar para impulsar las reacciones endergónicas. Y de esta forma, las células acoplan estas reacciones energéticamente favorables con las reacciones que necesitan energía a través de este intermediario que es el ATP. Veamos entonces cómo ocurre un acoplamiento energético en una reacción bioquímica utilizando como intermediario el ATP. Vean, aquí tenemos una reacción, es una reacción de síntesis donde el ácido glutámico se une al amoníaco para formar la glutamina. Este es un proceso endergónico, requiere energía para que se pueda llevar a cabo porque hay que formar enlaces y por lo tanto podemos observar que el delta G de esta reacción es de 3.4 kilocalorías por mol. Esta es la energía que se necesita para que esta reacción pueda ocurrir. Entonces, recordemos que en algún lugar de la célula se está sintetizando energía, se está usando toda esa energía que proviene del catabolismo y esa es la energía que podemos usar para llevar a cabo esta reacción. Ahí es donde interviene el intermediario energético que es el ATP. El ATP va a fosforilar al ácido glutámico. Recordemos que cuando el ATP se hidroliza, se libera energía principalmente en forma de un grupo fosfato. Ese grupo fosfato llega a fosforilar el ácido glutámico y lo convierte en un compuesto menos estable. Esto permite que el amoníaco desplace luego al grupo fosfato y se forme el enlace necesario para formar la glutamina. Vean que durante la hidrólisis del ATP se forma el ADP, ¿verdad? Que esa era la reacción de hidrólisis que estudiábamos anteriormente. Aquí tenemos entonces un resumen de ese acoplamiento energético. Y vean cómo una reacción que en un determinado momento necesitaba energía para que pudiera ocurrir, esa energía la obtuvo a través de la hidrólisis del ATP, ya que el eliminar ese grupo fosfato y transformarlo a ADP genera menos 7.3 kilocalorías. Cuando nosotros hacemos ese acoplamiento podemos ver que esas reacciones acopladas tienen un delta G total negativo, por lo que podemos decir que este proceso es energéticamente favorable. Y de esa forma se dan los acoplamientos dentro de la célula, principalmente utilizando como intermediario el ATP. Bien chicos, finalmente aquí tenemos una imagen que nos resume cómo el ATP es ese vínculo entre las reacciones exergónicas y endergónicas, o sea, prácticamente entre el catabolismo y el anabolismo, y cómo además esa energía puede aprovecharse para llevar a cabo también todo el trabajo celular. Entonces, como habíamos mencionado, todos los nutrientes que encontramos principalmente en los alimentos van a estar almacenando cierta cantidad de energía, ¿verdad? Recordemos que ahí tenemos moléculas como las proteínas, los polisacáridos, la glucosa. Entonces todos esos componentes que almacenan energía en forma de energía potencial se van a estar degradando durante el catabolismo, convirtiéndose de compuestos complejos a compuestos más sencillos. Y durante ese proceso se va a liberar energía. Esa energía
la célula la va a aprovechar para llevar a cabo la síntesis de ATP a través de una reacción de fosforilación adicionando un grupo fosfato al ADP y de esa forma se sintetizará el ATP. El ATP será la moneda energética que va a permitir tener accesible la energía para llevar a cabo todo el trabajo celular, ya sea la síntesis de compuestos que ocurre durante el anabolismo o todo el trabajo celular como por ejemplo la contracción muscular, el transporte activo y los diferentes tipos de trabajo que veíamos al inicio de esta unidad. Entonces, ¿cómo se puede utilizar esta energía? A través de la hidrólisis de esta molécula. Decíamos que cuando el ATP se hidrolice, se va a romper esa molécula formando ADP y un grupo fosfato y esa hidrólisis genera la energía necesaria para llevar a cabo todo ese trabajo celular. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo el ATP se acopla a todas estas reacciones que necesitan un aporte de energía. Recordemos que básicamente hay tres tipos de trabajo celular. Tenemos el trabajo mecánico, donde si ven en todo va a estar implicado el ATP. En el trabajo mecánico el ATP fosforila las proteínas motoras que permiten el movimiento, ¿verdad? Ya sea el movimiento de vesículas al interior de las células o el movimiento que se necesita para que se muevan estructuras como los cilios y flagelos o la contracción muscular. Todo ese trabajo celular va a requerir de la fosforilación del ATP que ocurre a través de la hidrólisis de esta molécula. Tenemos también el trabajo del transporte, principalmente el transporte activo, donde se fosforilan esas proteínas de transporte que permiten movilizar sustancias en contra de su gradiente de concentración. Y en el trabajo químico, que es la síntesis de moléculas complejas, iniciando por moléculas sencillas, donde el ATP va a fosforilar reactivos claves para que se puedan formar esos enlaces y formar nuevas moléculas, como el ejemplo que veíamos de la síntesis de glutamina. Entonces, de esta forma, chicos, hemos visto cómo el ATP será indispensable como fuente de energía inmediata para llevar a cabo el trabajo celular, pero además como el ATP además es el intermediario entre el anabolismo y el catabolismo, y eso es lo que permite prácticamente que las células puedan llevar a cabo todas las actividades necesarias para la vida. Bien, con esto finalizaríamos el tema de hoy. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos el día viernes.